Buenos días, mis hermanos y hermanas, los visitas también aquí, Dios les bendiga. Vengo con saludos de la Iglesia Bautista Reformada Nido de Gracia. De hecho, vengo con varios hermanos de allá también que me acompañan el día de hoy. Siempre es una bendición estar con ustedes aquí. Si quieres, puedes sentar, por favor. Vamos a continuar donde dejamos la última vez que estuve aquí, en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia. Y como leímos, vamos a ver los versículos 6 al 8 del primer capítulo. Y a medida que vamos continuando, estudiando este glorioso, importante capítulo de Génesis, estamos viendo el relato bíblico de la creación, cómo Dios creó todas las cosas en el universo en 6 días. Y hemos visto la condición original de la creación de Dios. Dios no creó la tierra en su forma final instantáneamente. Más bien, primero creó la sustancia básica de la tierra, que el versículo 2 describe como oscura, sin forma y vacía. Y a partir de esa condición básica de la creación, vemos un gran contraste con cada una de las 3 características, a medida que Dios despliega su sabiduría, su poder y su gloria en el transcurso de esos 6 días. La última vez vimos el primer día de la creación, donde Dios contrastó la oscuridad original con la creación de la luz, mientras Él iluminaba la tierra. Hoy miramos el segundo día de la creación y comenzaremos a ver cómo Dios contraste la falta de forma en la tierra, dándole forma, dándole estructura y un entorno que puede sostener la vida a medida que Él forma la tierra, convirtiéndole en un entorno habitable para que pueda llenar la tierra en los días 4 al 6. He titulado el sermón de esta mañana, día 2 de la creación, Dios forma la tierra, parte 1. Hemos leído el texto, voy a leer nuevamente para nosotros antes de iniciar. Dice: luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separé las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios, nuestro Padre eterno, te alabamos en esta mañana, rogando que sea tú iluminando nuestro espíritu y nuestras mentes para poder ver la faz de Jesucristo y ver tu gloria aquí, Señor. Bendícenos con su Espíritu Santo y glorifica tu nombre en medio de nosotros, Padre. Rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Una vez más, al mirar el segundo día de la creación, vamos a usar los mismos 3 puntos que utilizábamos la vez pasada. Sería el primero, vamos a ver la creación cumplida. En segundo lugar, los atributos del Creador. Y en tercer lugar, las aplicaciones a la criatura. Primero vamos a ver la creación cumplida. Y habiendo iluminada la tierra el primer día, separando la luz de las tinieblas, como vimos, Dios comenzó la obra de formar la tierra en el segundo día, organizando la materia que Él había creado con el propósito de hacer la tierra habitable. Y una vez más, por el poder y la autoridad de su palabra, Dios da un orden y la creación obedece. El versículo 6 comienza con las palabras, dijo Dios. Y después de describir lo que Dios dijo, el versículo 7 termina con, y fue así. Y la palabra de Dios es poderosa, mis hermanos, y lleva todo el peso de su autoridad divina
y por lo tanto siempre cumple lo que Dios quiere que logre. En ese segundo día, mientras Dios contemplaba la faz desordenada de las aguas, Él decidió crear una extensión en medio de las aguas y separar las aguas de las aguas. Y con la misma autoridad que ordenó a las aguas que se separaron, creando esta expansión, Dios le dio un nombre a esa expansión, llamándolos cielos. Es decir, que Dios creó los cielos, la atmósfera que disfrutamos a nuestro alrededor y el mismo aire que respiramos nosotros para vivir. Pero no solo eso, sino esa extensión incluye todo lo que está más allá de la atmósfera terrestre, en el espacio exterior y más allá, hasta el límite del universo. Sabemos esto porque, como veremos en el cuarto día, Dios creó el sol, la luna y las estrellas en la expansión de los cielos. Ahora surge la pregunta que ha creado mucha controversia: ¿qué son esas aguas que estaban sobre la expansión? Y sabemos que las aguas debajo de la expansión son las aguas que ahora forman los océanos, mares y ríos bajo el cielo. Pero ¿qué son las aguas sobre los cielos? La palabra hebrea que se traduce correctamente expansión es rakia, que proviene del verbo hebreo raka, que significa extenderse como cortinas de una tienda o pabellón. Desafortunadamente, cuando la Biblia fue traducida al latín, la palabra que usaron aquí fue firmamentum, una palabra que implica una estructura sólida y metálica. En algunas traducciones de inglés antiguo, esa palabra fue trasladada y traducida como firmamento. Y ha llevado a algunos a creer que el texto está hablando de una gran masa de agua o mar que está por encima de los cielos, que está sostenido por un firmamento sólido que sirve como una especie de techo para el universo. Y no creo que sea eso lo que ese texto está refiriéndose. Creo que simplemente está hablando de la expansión que Dios hizo, extendiendo los cielos como una tienda, como dice el Salmo 104, versículo 2. Dice, cubriendo de luz como un manto, extendiendo los cielos como una tienda. Las aguas que están sobre la expansión son simplemente la forma en que Dios comunica que habría nubes que contienen agua en los cielos y que Dios ordenaría dar agua a la tierra como Él quisiera. Mira lo que dice Deuteronomio 11, versículos 10 al 11. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas. Y mira, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Es interesante notar que la primera vez que Dios envió lluvia a la tierra fue cuando vino el diluvio de Noé. Antes de esto, Dios reservó todo el agua en los cielos donde había ordenado que fuera en ese segundo día. También es importante recordar que el relato de la creación de Génesis no incluye todos los detalles y sistemas que Dios estableció al principio, incluidas las leyes de la ciencia y la naturaleza que nosotros podemos estudiar. Lo más probable es que Dios estableciera en ese segundo día todos los procesos de la evaporación, condensación que alimentan las nubes y devuelven el agua a la tierra y el cielo desde una tormenta. Pero de cualquier manera, más allá de la mecánica de la ciencia de la creación, es el Creador, nuestro Señor, quien dirige el agua del cielo hacia y desde la tierra de acuerdo a su voluntad. Miqueas 5, versículo 6 dice, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón,
ni aguardan a hijos de hombres. Dice Salmo 104:13, Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Y Salmo 65, versículos 9-10, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos, cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Y uno más ahora, Job 38:22-23, dice Dios cuestionando a Job, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Aunque el agua sobre los cielos sean las nubes y los depósitos de lluvia que Dios envía a la tierra, lo cual creó, sin embargo, los cielos no terminan con las nubes. Como mencioné, los cielos se extienden más allá del sol, la luna y las estrellas, hasta donde se extiende el universo. Y qué verdad tan increíble es esto, mis hermanos. Con esas sencillas palabras hay expansión. Todo el universo, tal como conocemos, fue extendido por el poder de nuestro Dios. ¿Te das cuenta cuán increíble es esto? La ciencia moderna, con toda su tecnología y telescopios de alta potencia, puede ver millones de años de luz en el espacio exterior. Y han descubierto no solo innumerables estrellas, sino millones de galaxias. Cada una de ellas contiene millones y miles de millones de estrellas. Y cuanto más miran, más parece extenderse el universo. Incluso los científicos seculares que no creen en Dios admiten que solo han arañado la superficie de la expansión de los cielos, del universo. En otras palabras, todas las mentes e invenciones más grandes de todos los hombres, de todas las épocas, no pueden comprender ni siquiera comenzar a entender cuán grande es el universo que Dios extendió por su poder, el poder de su palabra en el segundo día. Tratan de decir que como millones o miles de millones de años para llegar a existir, pero Dios lo hizo un mes. Y así es nuestro Dios. Increíble, incomprensible es el universo. Y nunca debemos dejar que nuestra admiración y asombro encuentren su fin en la creación misma. Más bien siempre debemos reconocer y alabar a nuestro Creador por una creación tan gloriosa y tan grande. Y al igual que cada parte de la creación, el propósito es ante todo dar la gloria a nuestro Dios, para que Él pueda recibir el honor, la gloria y la alabanza que solo Él merece. Incluso los cielos que Él extendió, el agua que espera en el cielo, el mandato del Señor de nutrir a la tierra, fueron creados para alabarlo. Mira lo que dice Salmo 148, versículo 4. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Dios los creó para alabar a Él, y así nosotros debemos aprender de la creación, que éramos creados para alabarlo a Él también. Por eso, vamos a seguir al segundo punto y ver los atributos del Creador. ¿Cuáles son algunos de los atributos que vemos de nuestro Creador al contemplar el segundo día de la creación? Bueno, como veremos, muchos de sus atributos se ven de maneras que se superponen o solapan en los días de la creación. Simplemente estamos tratando de aprender el relato de la creación que nuestro Creador nos ha revelado. No solamente lo que Él ha creado, sino quién es Él, cómo es Él. Y con el fin de que podamos unirnos al resto de la creación para alabarlo y darle la gloria que Él merece. La inmensidad del universo
la distancia incalculable de la tierra a los confines de los cielos señala la majestad y la gloria de nuestro Creador. Mira el Salmo 8, versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Los cielos nos ayudan a ver cuán asombroso y poderoso es nuestro Dios, mis hermanos. Salmos 68, 32 al 35 dice: reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, Selah, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí, dará su voz, poderosa voz. Atribuir poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Pero uno de los atributos de Dios que se destaca al mirar el segundo día de la creación es su autoridad. Una cosa es tener el poder de hacer algo, y Dios ciertamente tiene el poder para crear todo lo que existe. Pero otra cosa es la autoridad. Y la autoridad se refiere a tener el derecho de hacer algo. Y Dios, siendo Dios, tiene el derecho absoluto a todo lo que le plazca, cuando y cómo le plazca. Y no hay ninguna autoridad sobre Él a la que Él debe someterse o obedecer. Él es la máxima y final autoridad. En primer lugar, el primer lugar donde vemos su autoridad son en las palabras que vimos: Dios dijo. En este día, al igual que en los otros días de la creación, vemos la autoridad de Dios ejercida por su palabra. 10 veces en el transcurso de esta narración de Génesis 1 vemos las palabras autoritativas: Dios dijo. Y en virtud de que Él es el creador, la creación pertenece a Él. Todo lo que Él creó es su posesión y por lo tanto está bajo su autoridad. Una de las cosas que deja eso claro es el hecho de que Dios da nombres a su creación. ¿Por qué los cielos se llaman cielos? Porque Dios los llamó así. Ejerciendo su autoridad divina, les dio ese nombre. Veremos eso a lo largo de todo el relato de la creación. Dios creando y después Dios nombrando su creación. ¿Te das cuenta, mis hermanos, que dar un nombre a alguien o algo requiere autoridad? Si Dios quiere, en mayo mi yerno Fabio Andrés y mi hija Emma tendrán otro hijo. ¿Y quién elegirá el nombre de este hijo? Lo harán ellos, como los padres, porque es el derecho de los padres. Dios ha dado autoridad a los padres para criar y gobernar a sus hijos, y parte de esa autoridad se ve en el hecho de que los padres nombran a sus hijos. Por supuesto, cualquier autoridad que poseen los hombres es una autoridad concedida y derivada de nuestro Dios, quien tiene toda la autoridad tanto en los cielos como en la tierra. Otro aspecto de este segundo día que apunta a la autoridad de Dios es la inconmensurable distancia y grandeza de los cielos sobre la tierra. La grandeza de los cielos y el hecho de que los cielos estén por encima de la tierra apuntan a la autoridad de Dios. Mira lo que dice Ezequiel 1:26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono, que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombres sentados sobre él. Las imágenes aquí de Ezequiel usan la misma palabra que Génesis para la expansión que está sobre las cabezas incluso de los ángeles, y habla de un trono, que obviamente es un símbolo de autoridad. Daniel 4:26 dice: en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces,
del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, y luego que reconoces que el cielo gobierna. Esas palabras, el cielo gobierna, significa que Dios tiene toda autoridad encima de nosotros. También la imagen en la Biblia de ser alto y exaltado por encima de alguien o algo apunta a una máxima autoridad. Salmos 83:18 dice: y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo, sobre toda la tierra. Salmo 47:8 dice: reinó Dios sobre las naciones, y se sentó Dios sobre su santo trono. Que Dios sea Dios, mis hermanos, significa que es la máxima autoridad, muy por encima de todos los demás gobernantes y principados, y que Él tiene el derecho de hacer lo que quiere, cuando quiere, como quiera, y nadie tiene el derecho de cuestionarlo, ni el poder de detenerlo. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay nadie en quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ser el creador de todo lo que existe, especialmente de los cielos, distingue a nuestro Dios, el único Dios verdadero, de todos los demás dioses falsos e ídolos. Mira, Salmo 96, versículo 5, dice: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Salmos 97:7-9 dice: porque tú, Jehová, eres excelso sobre la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. La autoridad de Dios se ve finalmente en la obediencia absoluta del orden creado a su mandato. Debido a que Dios tiene toda la autoridad, no solo tiene el derecho de crear todo lo que creó, Él tiene el derecho de mandar y gobernar todo lo que Él creó. La luz tuvo que separarse de las tinieblas en el primer día, porque aquel con toda autoridad se lo dijo. Las aguas tuvieron que separarse y formar la expansión de los cielos, porque la autoridad absoluta de Dios se lo ordenó. Y continuaremos viendo esa autoridad desplegada a lo largo de la semana de la creación. Y debemos maravillarnos de cómo el orden natural obedece a su Creador en todo lo que Él manda. Salmo 104, versículos 5-9 dice: Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasaron, ni volverán a cubrir la tierra. Toda la creación obedece a su Creador. Ahora vamos a ver la aplicación a las criaturas. Nuestra primera respuesta a lo que se nos revela acerca de nuestro Creador, especialmente su poder y su autoridad, es absoluta humildad y reverencia. Amén. Salmos 8, versículos 3 y 4 dice: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo de hombre para que lo visites. Cuando nos miremos en el espejo, mis hermanos, a veces pensamos que somos algo. Pero si miramos a los cielos, reconociendo que son la obra de Dios Todopoderoso, rápidamente nos daremos cuenta de que comparados con Él, no somos nada. Isaías 40, versículos 17 a 18, dice:
Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haré semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Se extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vaga. Ser humillados ante Dios significa que aprendemos a aceptar las dificultades y pruebas de esta vida sin cuestionar a Dios de su bondad ni dudar de su bondad. Puede ser, como sucede a menudo, que no entendamos lo que está sucediendo en nuestras vidas o por qué el Señor permite tales circunstancias. Muchas cosas parecen injustas desde nuestra perspectiva miope. Pero antes de que nosotros, las criaturas aquí en la tierra, lleguen a cuestionar al Creador exaltado en los cielos que Él creó, debemos recordar las palabras del Señor a nuestro hermano Job. Él dijo en Job 38, 4 y 5, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Y en versículos 12 al 13, ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra, para que sean sacudidos de ella los sentidos? En otras palabras, Dios está diciendo que Él es Dios y tú no lo eres. Él reina y gobierna sobre todas las cosas. Cada parte de la creación, incluso cada amanecer y cada atardecer. Humíllate ante tu Dios y Él te levantará en el tiempo debido. Dios da gracia a los humildes, pero se opone a los soberbios. A la luz de su grandeza, gloria y autoridad de Dios, realmente comenzamos a ver cuán insidioso y repugnante es realmente el orgullo de las criaturas. El orgullo de las criaturas es lo que llevó a Lucifer de ser el más alto de todos los ángeles del cielo a ser el diablo que es ahora. Isaías 14, 12 al 14 dice, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Satanás quería llegar a ser como Dios. Quería tomar el trono de Dios y convertirse en la máxima autoridad. ¿Y no es esto el corazón de cada pecado y de cada pecador por naturaleza? No contentos con lo que Dios nos ha dado, buscamos adquirir lo que Él ha prohibido. No dispuestos a someternos a Él como nuestra máxima autoridad, tratamos de poner nosotros en su trono para que podamos hacer lo que queramos cuando queramos. Este fue el pecado de Adán y este es también nuestro pecado también. ¿Cómo es que, a diferencia del resto del orden creado, que siempre obedece a su creador, nosotros que somos creados a su imagen, no lo hacemos? La luz y las tinieblas, el agua y los cielos le obedecen perfectamente,
pero las criaturas a las que se le da un libre albedrío, no. Esto no debería ser así. Debemos reconocer la importancia de la obediencia. Debemos ver que hay una conexión entre la revelación de la autoridad de Dios en la creación y la revelación de la autoridad de Dios en su palabra. Como mencioné antes, Génesis revela 10 veces que Dios habló durante la semana de la creación. Dios dijo. Muchos han notado un paralelo entre los 10 Dios dijo de Génesis y los 10 mandamientos de Éxodo. El punto es que cuando Dios habla, debemos obedecer. Su palabra autoritativa exige nuestra obediencia. Y cualquier falta de obediencia es alta traición y merece la ira y la maldición de Dios. Afortunadamente, la iglesia, a nosotros, aunque todos hemos fallado en obedecer a Dios como debíamos hacer, hay uno que sí obedeció perfectamente, nuestro Señor Jesucristo. Y aunque Él no tenía pecado, Él murió en nuestro lugar por nuestros pecados, llevando la ira y la maldición que merecíamos. Y después de eso, Él resucitó de los muertos y vive como cantamos y se sentó en su trono glorioso en el cielo, contra el cual hemos pecado. Efesios 1, 20 a 21 dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Porque se humilló a sí mismo ante Dios, Él fue exaltado sobre todo nombre. Dice Filipenses 2, 9 a 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todos los que lleguen a confiar en Él ahora, voluntariamente doblen la rodilla ante Él, como Señor y Salvador, en arrepentimiento y fe. Por su gracia nos unió a Cristo y nos levanta para estar con Él, donde Él está en los cielos. Dice Efesios 2, 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y aunque la distancia inconmensurable entre la tierra y el cielo muestra esa autoridad absoluta de Dios sobre nosotros como nuestro Creador. Sin embargo, mis hermanos, gracias a Cristo, esa misma distancia inconmensurable se ha demostrado que es la grandeza de su amor y misericordia hacia aquellos que le temen. Mire lo que dice Salmo 103, versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Debido a Cristo y a su gracia salvadora y amor hacia los pecadores como nosotros, nos hemos convertido en los objetos eternos del amor de Dios, y nada en todo el orden creado puede separarnos de ese amor. Dice Romanos 8:39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Deja, mis hermanos, que la grandeza de la autoridad de Dios te humilla y te muestre cuán lejos estás de su gloria. Y deja que la grandeza del amor de Dios en Cristo te levanta y te muestre cuán grande es su amor por ti, para que tú a su vez lo ames, obedeciendo sus mandamientos, no para ganar de su amor, sino porque tienes la plenitud de su amor en Cristo Jesús.
A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Santo Señor, alabado seas en ese día glorioso, tu día. Espiritualmente miramos a ti, Señor, encima de toda la creación del universo, sentado en su trono alto. Y a la luz de su palabra, Señor, nos humillamos. Reconocemos que no somos nada delante de ti. Pero por tu misericordia y tu gracia, enviaste su Hijo a esta tierra, maldito por nuestros pecados, para salvar a pecadores como nosotros. Ayúdanos a mirarte más como eres, Señor, exaltado eternamente en gloria. Usa la creación que nos rodea, Señor, para recordarnos diariamente cuán grande eres, cuán grande es su gloria, su autoridad, pero también en Cristo cuán grande es su amor para nosotros. Señor, bendice a su iglesia, purifícanos, perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Quite de nosotros esa tendencia terrible de pensar más de nosotros que realmente somos y atrever a pecar contra tu creador. Y gracias por el perdón que tenemos en Cristo Jesús, sin el cual no estaríamos ni por un momento de pie en tu santa presencia. Gracias, Señor. Bendice a cada uno aquí. Recibe la gloria de ese día, tu día, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.